es muy poco. Y vamos a preguntarle qué opina de esto y de otros aspectos de la marcha de nuestra economía a un exministro de Economía y que preside el Consejo de la Competitividad Privada. Así es. Gracias por acompañarnos, economista David Tuesta. Muchas gracias, Fernando. Coincide con la proyección del 3%, que no solo lo dice nuestro BCR, ¿no? También creo que hay organismos internacionales que manejan esa cifra, y coincide con la valoración que es muy poco. Sí, a ver, hay cierto consenso de que el crecimiento va a estar alrededor de ese número. La mayor parte de los analistas y centros de estudios han venido también corrigiendo sus respectivas proyecciones porque se ha presentado un trimestre mejor del que se esperaba, ¿no? Recuerdas, finalizando el año se esperaba un niño, ¿no?, que iba cambiando, si iba a ser fuerte, moderado, al final la cosa ha venido... El niño se ha descartado prácticamente. Se ha descartado, ¿no?, prácticamente, y eso ha mejorado las expectativas empresariales en algo, ¿no?, marginalmente. La semana pasada se publicaron las cifras de las encuestas del Banco Central a las principales empresas financieras, etcétera, y señalaban una mejora, ¿no? Entonces, y bueno, y también, digamos, recordemos, comparando el primer trimestre del 2023, pues es claramente mejor. Recordemos en aquel momento todas las protestas, bloqueos que existían, una paralización tremenda que se generó en la actividad económica. Entonces, como rebote nomás, ya deberíamos observar ese escenario de mejora. 3% es poco, con 3%... Ahora, es difícil prever, y una vez que sucede, es difícil medir los efectos que tenga la política y la acción política de algunos actores, ¿no? Porque ahora no hay protestas, pero tenemos un Congreso, o sea, no hay niños, pero hay unos niños en el Congreso que aprueban algunas cosas que tienen un impacto serio en la economía, ¿no? Por ejemplo, exoneraciones de impuestos a la renta, el IGB, algunos sectores porque, no sé, porque el lobby de esos sectores llegó primero, porque no tienen racionalidad. Sí, estos son niños que generan fenómenos, ¿no? Fenómenos económicos. Sí. Claro, la proyección de 3%, o cualquier proyección que se haga, sobre todo en este momento, es bastante inestable, ¿no? Porque depende justamente de cómo se presente la dinámica de la política que hemos visto que ha sido bastante desfavorable para lo que significa las ganancias de productividad que tendría un país. Fíjese, este 3% se compara con un nivel de 6% que teníamos hace 15 años o 5% que veníamos creciendo de manera recurrente. Nuestro PBI potencial o crecimiento potencial, para que lo entienda lo que están viendo este programa, indica que está en nivel de 2.5%. Un crecimiento potencial es lo que en condiciones normales podrías crecer. 3% y estás por encima de ese nivel normal, o sea, estás como apretando demasiado el motor, ¿no?, de tu carro, ¿no? De 3% deberías ir a 2.5, con lo que estás yendo a 3. Hace 15 años ese potencial, la potencia que tenía tu carro era de crecer a niveles de 6.5. O sea, hemos deteriorado, hemos desangrado la economía de una manera impresionante. O sea, con una situación política mejor, con otro liderazgo y con más confianza, estamos en condiciones de crecer 5 y 6%. Claro, si hubiera, exactamente, todo eso se ha perdido. Ha habido un retroceso en lo que es reformas, retroceso en todo lo que significa inversión en infraestructuras, retroceso en leyes laborales. Digamos, ya hace 15 años, por supuesto, el mercado laboral era rígido, hoy es más rígido aún, no siempre se siguen aprobando normativas que lo que hace es mucho más complicado para una empresa querer contratar de manera formal. Solo las empresas muy grandes que pueden afrontar esos costos porque contratan a trabajadores de alta productividad lo pueden hacer, pero las pequeñas empresas, las MIPES, las microempresarios trabajan completamente o en gran parte la informalidad porque simplemente no pueden asumir costos que hoy y todos estos programas que ya uno se pierde también ahí en la desplanificación, ¿no? Que se paran cambiando de nombres, que Punche, que Plan Unidos, ¿qué tanto impacto han tenido en estos sectores muy poco, informales muy de pequeña poco, empresa? Lamentablemente, ahora que lo mencionas, esos programas que se trabajaron el año pasado fueron
más nombre, ¿no? Más nombres bonitos que realmente contenido real que hayan generado la diferencia, ¿no? Realmente sobre el crecimiento económico, ¿no? Es realmente el sector empresarial de alguna manera se encontró decepcionado también por la forma como se gestionaron las expectativas, ¿no? Durante ese 2023, negándose una recesión que todo el sector del aparato productivo ya lo veía. Fue un error porque se pudieron haber tomado acciones concretas en su momento, ¿no? ¿Y la regla fiscal, que ahora es 2%, se cumplirá? ¿La regla del déficit fiscal va a ser bastante complicado. El Banco Central, hoy el presidente fue muy cuidadoso, ¿no? Dijo, yo dejo el 2% ahí, pero eso le corresponde más al Ministerio de Economía de señalarlo. Pero los números, los ejercicios señalan que creciendo a 3 va a ser muy difícil alcanzar ese meta de 2. Por eso el MEF y de alguna manera el ministro Arista ha mencionado que él tiene el interés que se crezca más. Además, el Congreso pues ha afectado la recaudación con esas exoneraciones, ¿no? Sí, eso es, y claro, y no solamente eso, solamente el incremento presupuestario. Recuerde que después nos encontramos, cuando se hizo pública la ley de presupuesto, nos encontramos con la sorpresa de que se había incrementado en 10.000 millones de soles la planilla pública. O sea, eso es un horror. O sea, a mí, eso son las cosas que llaman poderosamente la atención. En medio de todo, hay alguien que está creciendo, que es el Estado. Totalmente. Y el Congreso, ¿no? Su incremento presupuestario fue mayor que el promedio del resto del país. Sí, el Congreso, y también hay varias entidades del Estado, digamos, que ha presentado incrementos de más del 50% del año 2019 hasta ahora. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que coloca serios riesgos a la política fiscal, ¿no? No solamente a la parte tributaria, sino estos gastos en planilla. De hecho, el Consejo Fiscal ha advertido ya que este es un tema que va dejando poco espacio, porque uno puede recortar gastos de otro tipo, ¿no? De gastos administrativos, pero gasto en planillas es imposible recortar. ¿Y usted cree que ahora con el ministro Arista respecto al ministro Contreras haya una posición del MEF más sólida, más firme ante los pedidos del Congreso a los que el Ejecutivo tiende a acceder? Yo creo que sí, y confío. Yo creo que, bueno, yo lo conozco bastante bien, digamos, quizás no sea muy objetivo en dar mi opinión, pero el ministro Arista goza de bastante... Objetivo porque creo que fue su... Y fue mi jefe de gabinete de asesores, y él también fue mi jefe en algún momento. En el corto tiempo que usted fue ministro de Economía. Así es, y también fue mi jefe cuando recién comenzaba mi carrera, o sea, nos conocemos bastante bien. Él es el Banco Central de Reserva. Hoy el presidente del Banco Central de Reserva también tuvo palabras muy positivas también sobre él, que lo conoce. Mucha experiencia, ¿no? Él ha sido director de presupuesto público en muchos momentos, viceministro, también ha sido de Hacienda en el año 2011. Y gobernador de Amazonas. Y ese tema, claro, el ser gobernador también tiene ese tema de la muñeca política, ¿no? Entonces yo creo que claro, si él no puede, ya no sé qué podemos esperar. O sea, si le rompen la muñeca, él digo que como cajero no debe soltar mucho dinero. No lo va a hacer, yo creo, porque esa es la fama que ha tenido siempre. Además, hay un tema importante, ¿no? La buena gestión que vaya a tener el ministro de Economía actual, o lo que se espera es que sea capaz de convencer a la presidenta, ¿no?, a que se tienen que tomar acciones mucho más claras en defensa de las buenas políticas económicas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en años anteriores es más bien una actitud de dejar la cancha libre para que el Congreso haga lo que quiera, ¿no? Y los ministros han prestado un poco esa situación. Yo creo que si eso no cambia, va a ser bastante... Claro, pero eso no va a ser decisión solo del ministro Arista, pues, sino de la presidenta y del premier. Así es. Ese es un tema que genera gran incertidumbre, sin duda. Bueno, muchas gracias, David Tuesta. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir y escoger una carta? ¿Qué dice la carta? Volveré y seré millones. Tupac Amaru, es una frase de Tupac Amaru. Sí, yo quisiera decir volveré y tendré millones. Sería más bonito. Eso en materia económica suena, no, pero en materia política y humana es seré millones. Así es. Muchas gracias, economista David Tuesta.